pensar. Quería hacerles una consulta. ¿Tantos somos hoy? Nosotros somos 177, profe. 706, sin usted. Bueno. O sea, estamos todos en el 2K1, muchísimo. Bueno. Listo. ¿Alguno quedó por ahí perdido en la vida de que no está matriculado? Están todos matriculados, ¿no es cierto? Ustedes me activan el micrófono, me avisan. Todos están matriculados. Bien. No, profe, yo no. ¿Qué? Yo no. Bueno, porfa. Después mándame por privado tus datos a ver qué pasó, a ver si no te matriculo yo, Manuel. ¿Sabes? Muchas gracias. Bueno, los que no están matriculados, y me fijo, escuchen esto, los que no están matriculados, pero que están en la autogestión, me mandan un mensaje todos por privado y yo empiezo a matricularlos. Corroboro que esté en la autogestión y se los matriculo de manera manual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no quiero que después existan problemas en el momento del parcial. Ustedes tienen que entrar al aula virtual. Bien, novedades del profe teórico. No mandó nada todavía, creo. Nada. Nope, nada todavía. Mañana tenemos con él, en teoría. Sí, eso fue lo que él me comentó, que mañana tienen ustedes con él a las 9 de la mañana, recuerden, 9 horas. ¿Sí? Sí, En caso le voy a pedir que nos pase el link, estaría bueno, para que no se olvide de pasarnos la reunión. Ay, sí. Yo lo tengo el profesor en otra materia y él tenía problemas con la autogestión. Y de aula virtual, algo así, dijo. Sí. Si no, profe, no dígale que se meta al grupo, claro. Que se meta. Claro, ¿no lo puede agregar al grupo? Yo soy el nexo, no se preocupen. Porque no, lo que pasa es que el profe, yo lo puedo agregar al profe, no tengo ningún problema. El profe, él suele tener, ¿vieron? Un grupo, ¿sí? ¿Vieron como ustedes tienen conmigo así? Bueno, de la misma manera hacen un grupo con él para el teórico. Y ahí él le va a ir pasando el material teórico y le va a ir haciendo distintas aclaraciones, o tal día no tienen, o sí, ¿sí? No se preocupen, yo hoy me comunico con el profe y depende de lo que él me avise, ahí nomás les digo. Si él me da el ok, les voy a consultar. Si él me da el ok, ahí nomás yo le paso el número de teléfono. Así hicimos el año pasado. Le paso porque él tiene un teléfono especial para los cursos. Entonces, si él me dice sí, yo ahí nomás le paso el teléfono y ustedes se arman el grupo con el profe. ¿Sí? Yo pensé que ya no tenía. Pero si no, hoy me comunico con él y les pregunto y les paso el número. Vamos, así ya queda ese nexo, ese vínculo ustedes directamente con el profe. Bien. Gracias, profe. Sí. ¿Qué es lo que es, Diego? No sé qué me estabas preguntando. No, profe, nada. Me río por el comentario. Martín. No seas así, Martín. Bueno, me reí por el comentario de Martín. Bueno. Perfecto. ¿Están todos? Bueno. Bien, perfecto. Bien. Bueno, escuchen. Después me mandan todo por privado, los que los tengo que matricular y yo los matriculo manual, así nadie queda afuera. Vamos a ver el tema de, por favor, nosotros tuvimos el martes pasado, aprovechamos, a diferencia del otro curso, nosotros pudimos ver algunos ejercicios de dominio, ¿se acuerdan? ¿Vimos ejercicios de dominio en la clase pasada? Sí, ¿no es cierto? Sí, vimos. Perfecto. Logramos ver todo el PDF que teníamos en la clase pasada. Bien, perfecto. Antes de continuar, bueno, les armé, lo voy a poner acá, espero que sí hay. Les armé un PDF, recuerden que hoy es la última clase que vamos a tener de dominio, ¿sí? Les voy a mandar un par de ejercicios después también como para que practiquen. Pueden utilizar el GeoGebra, ¿sí?
Yo traté de hacer un ejercicio que pasaron a mí por el grupo y no me salió. Después podemos verlo o se lo paso yo después. Bueno, después pásamelo. Aparte. Dale, Sí, gracias. sí, después pásamelo, tal. Bien, entonces, escuchen una cosa. Lo primero que tengo que tener en cuenta cuando me dan el ejercicio de dominio, recuerden lo siguiente, ustedes van a tener en el parcial, su primer ejercicio es uno de dominio, es mi primer ejercicio de parcial. ¿Qué tengo que tener en cuenta para poder hacer estos tipos de ejercicios? Bueno, lo siguiente, las restricciones. ¿Qué restricciones tenemos? Que eso creo que nos había quedado pendiente la clase pasada. Tenemos cuatro tipos de restricciones que son las siguientes. Fíjense en que las Vimos las restricciones... primeras tres, profe, nada más. ¿Qué cosa? Que Las vimos las restricciones... primeras tres. Vimos las primeras Claro, tres me acuerdo. restricciones. Sí, me acuerdo. Entonces, las restricciones que tengo que tener en cuenta son las siguientes. Bien, son, por un lado, tengo la restricción del logaritmo, es la primera, que el argumento del logaritmo debe ser mayor a 0. Primera restricción. La segunda restricción que tengo que tener en cuenta a la hora de hacer los ejercicios es, a mí me dan una raíz, ¿sí? Si el índice, si ese n de la raíz es par, entonces, ¿sí? El valor o el radicando tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Sí? Esa es la segunda restricción. Tengo que ver la raíz. Generalmente las raíces son raíces cuadráticas, o sea que ustedes van a usar como restricción que tiene que ser, el valor tiene que ser mayor o igual a 0. Por otro lado, tengo cuando y es igual a 1 sobre x. Fíjense, estoy trabajando con denominadores. En el caso de que tengo a x en el denominador sí o sí tiene que ser distinto de 0. Yo no puedo hacer una división por 0. ¿eh? Y la cuarta restricción que ustedes tienen es la de el arcoseno o el arcocoseno, ¿sí? En donde el valor, ¿sí? Ese valor de x, fíjense que yo se lo coloqué acá, el valor de x en valor absoluto debe ser menor o igual que 1, es decir, está comprendido entre menos 1 y 1, ¿sí? ¿Qué cosa está comprendido entre menos y 1 y 1? Bueno, esa x puede ser una función, ¿sí? Depende de lo que tenga mi x, puede ser una función lineal, puedo tener distintas funciones. Bueno, el argumento del arcoseno o del arcocoseno, el argumento en valor absoluto, debe ser menor o igual que 1, comprendido entre menos 1 y 1. ¿Sí? Esa es la cuarta restricción. Después, fíjense en otra cosa. Miren, tengamos en cuenta las restricciones. Tengo en cuenta restricción 1, 2, 3, 4. Esas restricciones. ¿Sí? Los ejercicios consisten en una combinación de esas 4 restricciones. ¿Sí? Dependiendo de donde yo tenga el logaritmo, de donde yo tenga la raíz, de donde yo si tengo un denominador, ¿sí? Voy a tener distintas alternativas, pero sí o sí tengo que tener en cuenta esa restricción. ¿Sí? Recuerden cómo es la gráfica del seno, recuerden cómo es la gráfica del coseno. Entonces, ¿sí? Con esto les aclaro el panorama. Les aclaro, la restricción para la gráfica del dominio son estas 4. ¿Sí? Bien, vamos a empezar con el primero. Y yo el primero que les coloco, fíjense que le coloqué como título, ya después me voy a ir fijando, ya después voy a ir contestando, ¿sí? Mire, le coloqué como título modelo de parciales y tenemos varios ejercicios que son modelos de parciales, ¿sí? Empiezo por uno simple que también lo teníamos en el otro PDF que ustedes tuvieron, que lo vimos en la clase pasada, en donde, ¿sí? Z es igual a, y tengo la raíz. ¿Vamos? Entonces, en este caso, tengo que ver a cuál de todas las restricciones tengo que acudir. Recuerden que les dije que tenemos 4 restricciones.
Entonces voy a trabajar con la restricción de ¿qué? De la raíz. La restricción de la raíz me dice, ¿y por qué tiene que ser mayor o igual a 0? ¿Por qué tiene que ser mayor o igual a 0? A ver, escucho. Porque si no, estaríamos hablando de números imaginarios. Claro, estaríamos hablando de números imaginarios y por otro lado, recuerden que la restricción de la raíz, ¿cómo tenía que ser acá? El índice de la raíz. ¿Sí? Si es par, claro, si es par, me dice si es par, entonces sí, todo lo que tenga adentro mi raíz tiene que ser valuada con signo mayor o igual. ¿Sí? Bien, no tengo una raíz cúbica, tengo una raíz cuadrada. Bueno. ¿Sí? Perfecto. Entonces, tomamos lo que tiene adentro la raíz y yo digo, lo que tiene adentro la raíz debe ser mayor o igual a 0. ¿Sí? ¿Qué hago con ese menos 1? Lo paso al otro miembro y me queda x cuadrado más 4y cuadrado mayor o igual. ¿Sí? Mayor o igual que 1. ¿Sí? Si ustedes se fijan, ahí hay algo que a mí me está molestando. ¿Por qué? Porque me está molestando para poder después a la hora de la gráfica, ¿no? ¿Sí? Fíjense en que yo tengo que tener x cuadrado más y cuadrado y ahí tengo un 4. Bueno, ustedes se fijan qué artilugio hago para poder sacar ese 4 de ahí. ¿Sí? Entonces, una vez que logramos esto, van a trabajar, van a hacer la gráfica. Me fijo, otra cosa que estuve viendo con el curso, el otro curso hace un ratito, es que yo no hago una pregunta. Esa elipse que yo voy a dibujar ahora, que voy a graficar, ¿sí? ¿Coincide con el origen de coordenados X e Y? ¿Coincide con el origen de coordenados? Sí. Sí, profe. Sí. Sí, ¿Por profe, qué porque no coincide? tiene ningún desplazamiento. Perfecto. Porque, o sea, en la fórmula ahí no hay ningún desplazamiento. Muy bien, coincide porque no hay ningún desplazamiento, ¿sí? Porque la x está elevado al cuadrado solo, no tiene un desplazamiento con h, y porque ni también está elevado solo, no tiene ningún desplazamiento, ponele k, ponele ¿sí? La variable, entonces, ¿sí? Vos fíjate que... Se le cortó. Sí. Como estoy usando el celular, se me empiezan a activar hasta los llamas. Bueno, entonces, como no escuchen, como no tengo ningún desplazamiento, están un poquito molestos ahora por la mañana, ¿no? No les digo a ustedes, les digo porque me están molestando con el celular. Entonces, ¿sí? Como no tengo ningún desplazamiento, fíjense que justo coincide con el origen. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Bien, claro, tengo que ver si se tiene en cuenta el contorno o no, que esto fue algo de lo que vimos en el otro curso. Yo, ¿por qué tengo en cuenta el contorno? Bueno, yo ya sé hacer la gráfica, todo perfecto. Recuerden, coincide con el centro, genial. Está pintado, me dice, tómame, el dominio está formado por todos los valores que son mayores o iguales que 1. Ese 1, recuerden ustedes, que es el radio, ¿sí? Ese 1, ¿sí? Me va a marcar, ¿sí? Los valores, ¿sí? En X, ¿no? Los valores en cuánto me desplazo. Entonces, una vez que ustedes hacen la gráfica, la elipse, ¿sí? Me dice, tómame todos los valores que sean mayores o iguales que 1. Bueno, si son mayores o iguales que 1, ¿sí? ¿Qué significa? Significa todo lo que está fuera de la elipse, ¿sí? Inclusive, como me dice mayor o igual, me está tomando, a ver, se me pierde el lapicito. Acá está. Esperen que dice lo marco. Bien. Como me dice mayor o igual, fíjense en esto, me está diciendo que también está tomando el contorno de la elipse. ¿Sí? No solamente toma los valores de afuera, sino que toma los valores de afuera, incluyendo también el contorno. ¿Cómo es la representación que la clase pasada me preguntaba? Bueno, el dominio de la función está dado por aquellos valores x e y que pertenecen a R2, tal que
y tengo que poner a qué cosa, y vas a poner la restricción, ¿sí? Tal que x cuadrado más 4y cuadrado es mayor o igual que 1. Pones la restricción que tenemos, ¿sí? Bien, en el parcial vos vas a tener que colocar la restricción y mira, vos en el parcial, ¿sí? Lo que vas a hacer es, a vos se te va a dar el ejercicio y vos vas a tener que seleccionar cuál es la gráfica que corresponde a ese enunciado, ¿sí? Eso es lo que vos tenés que elegir. Vos ahí vas a elegir no solo la definición analítica del dominio, sino también toda la zona sombreada, ¿eh? Si es la que corresponde o no, porque de repente a vos se te puede dar la raíz, a vos en este caso te está diciendo todos los valores mayores e iguales, y yo de repente te puedo decir mayores e iguales y pintártelo de adentro. Entonces vos tenés que saber analizar bien cuál es la parte que corresponde a la sombra. Bien, vamos a ver otro tipo de ejercicio en donde ustedes van a ver que acá se nos empieza a hacer un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque yo Profe, acá tengo, sí, a uno ver, había preguntado antes cómo se hacía el despeje en la anterior, ¿no? ¿Cómo se hacía el despeje del 4 en la i al cuadrado? en este, Claro, para que le quede ese resultado, ¿qué haces con el 4 para que te quede ese resultado final? bien, bien. Recuerden, ¿qué hago yo si divido todo por 4? ¿Sí? ¿Qué hacemos todos si divido por 4 acá? ¿Sí? Yo les dejo este desafío para que ustedes me lo hagan, ¿sí? Esto, yo lo único que estoy haciendo es sacando este i a la, más i por 4, ese i por 4, como vos querés que desaparezca, exactamente, te va a quedar 1 sobre 4. Como está elevado al cuadrado, te queda un medio. ¿Se entendió? Bien, perfecto. De ahí queda el 1 medio, muy bien. ¿Sí? Justo leí el mensaje por eso. Perfecto. Muy bien. Yo eso lo di como que, bueno, ya estaba por sobreentendido. Ahora, vamos a la parte más compleja. Las partes complejas son estas. Ustedes van a tener un logaritmo más una raíz. Ustedes van a tener 2 logaritmos en el numerador y una raíz en el denominador. Entonces, ¿qué tengo que analizar yo acá? Acá lo primero que voy a analizar es, primero voy a separar ese más y voy a analizar a ver qué pasa con ese logaritmo y entre paréntesis x más y. ¿Sí? ¿Cómo tiene que ser la restricción? ¿Cuántas restricciones tengo? ¿Cuántas restricciones tengo? 2. 2. 2. ¿Estamos de acuerdo que tenemos 2 restricciones? Por un lado tengo la restricción del logaritmo y por otro lado tengo la restricción de la raíz. Hasta acá vamos, ¿cierto? Bien. Tomemos la restricción del logaritmo. La restricción del logaritmo me dijo a mí que me dice que tiene que ser el argumento del logaritmo mayor a 0. ¿Sí? Tiene que ser mayor a 0. Bueno, entonces como el argumento tiene que ser mayor a 0, colocamos el argumento x más y mayor a 0. Esta es la restricción del logaritmo. ¿Sí? Despejando, yo digo que y toma el valor mayor que menor. Solamente que hice despeje, nada más. A la hora de hacer la gráfica en un sistema de coordenadas x e y, yo voy a decir en ese caso que voy a tomar o voy a seleccionar todos los datos que están por encima o por debajo de esa menos x. Esa menos x, ¿qué es? ¿Qué es el menos x? Una recta. Una recta. Es una recta, muy bien. ¿Creciente o decreciente? Decreciente. 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 Perfecto, ¿sí? Es una recta decreciente porque si ustedes se fijan en el argumento que la acompaña es de tipo negativo. Entonces, decreciente. ¿Qué me está diciendo que y va a tomar todos los valores mayores a esa recta? ¿Qué me está diciendo eso? Hoy estamos en el... Que toma los valores por encima de la recta. Exacto, miren, miren, acá tengo la recta, ¿la ven? La recta esta decreciente, ¿estamos de acuerdo? Entonces me dice, tómame los valores de y
que son mayores a la recta. Es todo lo que está en rosita. ¿Se entiende? Esos son los valores de I mayores a la recta. Todo lo que está en rosa sin tener en cuenta la recta. ¿Sí? Eso es lo que yo tengo que saber analizar. Perfecto. Bueno, ahora, eso por un lado, del logaritmo. Ahora vamos a la raíz. ¿Qué pasa con la raíz? Bueno, la raíz, yo ya me fijé, dice raíz cuadrada, bueno, tiene que ser mayor o igual a 0. Ya está. Bueno, mayor o igual a 0, genial. Ahora, hay algunas cosas que a mí no me están cerrando del todo. Bueno, esto pasa para el otro lado. ¿Sí? Fíjense en que pasé. Este menos X pasa para otro miembro positivo, pasa positivo. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago el despeje, ¿sí? ¿Qué gráfica tengo acá? Pregunta, ¿qué gráfica tengo ahí? Circunferencia. Una circunferencia. Esa circunferencia que yo estoy analizando antes de volver a la gráfica, ¿tiene desplazamiento? No. 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 Perfecto, no. Es decir, coincide con el eje de coordenadas .00, la circunferencia. ¿Cuál es el radio? El radio en este caso, fíjense en que el radio me da raíz de 2, ¿no? Ese sería el radio, raíz de 2. Bueno. Entonces, ¿cuál es el dominio? Lo que ustedes tienen que acordarse para la evaluación. ¿Cuál es el dominio de la función? El dominio de la función es lo siguiente. En este caso, el dominio está dado por la intersección. Veamos lo siguiente. Hago el gráfico de mi circunferencia. La grafico con radio raíz de 2. Listo, la grafiqué. La circunferencia, fíjense la restricción, toma todos los valores menores o iguales. O sea que toma los valores de adentro de la circunferencia y también toma ¿qué cosa? El contorno. ¿Sí? Entonces por eso dice menores o iguales. Y la otra restricción que se debe cumplir es tomar todos los valores que están por encima de esa recta decreciente. Donde se produce esa intersección, ese es el dominio. En este caso, el dominio está dado por ¿dónde? ¿En dónde sería? En esta parte, ¿no es cierto? Acá. ¿Sí o no? Donde se produce la intersección de ambas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo queda? Esto es lo que ustedes tienen que analizar. ¿Cómo queda esto? Bueno, el dominio para X e Y, tal que pertenecen a R2, ¿sí? Tal que Y toma valores mayores a la recta, y a su vez, ¿qué cosa? Y también tengo en cuenta, ¿sí?, los valores de la circunferencia que toma los valores interiores, ¿sí?, incluyendo, ¿qué cosa? El borde. Donde se produce la intersección, ese es el dominio de la función. ¿Ustedes un ejercicio de esto van a tener? Sí, van a tener un ejercicio de estos. Sí. Ahora, ya voy yo a ver qué preguntas tienen. ¿Un ejercicio de esto van a tener? Sí. Puede ser que de repente te pinte mal, que te diga, bueno, mira, el dominio es toda esta parte. ¿Sí? O el dominio es la parte de, en vez de decir superiores a la recta y la gráfica, o sea, analíticamente digo superiores a la recta, pero yo te estoy pintando la parte que está por debajo. Entonces, ustedes al ver el ejercicio, ¿qué tienen que hacer? Tienen que hacer este análisis que yo hice, este análisis. Porque ustedes después me tienen que mandar la hoja con el ejercicio hecho. Me tienen que mandar el ejercicio con el análisis que acabo de hacer y con, ¿qué cosa? La gráfica. Y ustedes van a elegir la gráfica, porque yo ya les voy a dar las gráficas. Pero lo que ustedes hacen es, yo elijo la gráfica que corresponde, ¿sí? Y después te lo mando por mail diciendo, mira, este es el dominio. ¿Sí? ¿Entendimos? Profe. Sí. Entonces, siguiendo esa línea de pensamiento, el dominio de manera gráfica de este ejercicio sería la parte superior, digamos, de la circunferencia, donde se intersecciona la parte roja y la parte azul. Exactamente. El Y lo que dominio está es afuera no sería, ¿no? No sería. El dominio es solamente esto, mira. Perfecto. ¿Sí? El dominio es solamente la intersección entre ambas. ¿Sí? Entre ambas restricciones. ¿Estamos?
Entonces ustedes cada vez que analizan un ejercicio tienen que ver, ¿hay una intersección entre ellos? Sí, bueno, ese es el dominio. ¿Vamos? Puede haber ejercicios en donde no hay intersección. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? En donde yo analizo una restricción, analizo la otra restricción, pero no hay una intersección, bueno, en ese caso vas a decir el dominio es la unión de esta restricción, unión, esta otra. ¿Sí? También existen esos casos. ¿Hasta acá se va entendiendo cómo hacemos? Sí. Perfecto. ¿Complicado? Por ahora no. Así vamos avanzando y vemos. Perfecto, perfecto. ¿Sí? Es importante entender desde el comienzo, los primeros ejercicios, como para que de esa manera no quede duda. ¿Sí? Vamos al otro. Miren, ¿qué hacen si le doy este ejercicio en el parcial? ¿Puede ser un ejercicio así, profe? Sí, puede ser un ejercicio de eso, me encanta. Puede ser uno de esos. ¿Sí? ¿Qué me dicen? Me largo de llorar, profe. Profe, Ay, serían 4 restricciones. Es banda. ¿cómo que me largo a llorar? Chicos, bueno, veamos. Un ejercicio de esto, ¿sí? ¿Puede ir? Sí. ¿En dónde puede cambiar? Y bueno, mira, a lo mejor en vez de decirte 3, te puedo colocar, yo qué sé, te puedo decir 9, te puedo decir, sí, te puedo cambiarlo. Adentro, en el otro curso me dijeron, profe, no tiene radio. Yo ahora pregunto, en donde estoy con la raíz, ¿no? Yo ya después analizo parte por parte. ¿Qué tengo que hacer cuando veo semejante cosa? Analizo parte por parte. ¿Sí? Analizo. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? ¿Sí? Bien. Entonces, Siempre por ejemplo, empezamos con la primera restricción, o sea, la del logaritmo, después pasamos a la de cociente y después a la... y así. Exacto. ¿Están ¿sí? ordenadas? No es necesario que esté. Es indiferente. Ah, claro, justo estaba por preguntar eso si es No es indiferente empezar necesario. por cualquiera. No, es indistinto. ¿Por qué? Porque vos fíjate que la primera restricción tuya, que vas a estar trabajando con el numerador, es logaritmo. Bueno, podés decir, mira, yo quiero empezar y decir, quiero trabajar con la restricción del denominador, que es raíz. Bueno, trabaja con la restricción de la raíz, pero acordate que está en un denominador, ¿sí? Que tiene que ser como distinto de 0 y tiene que ser mayor a 0, ¿sí? La restricción de la raíz, a mí la restricción de la raíz es, ¿cómo era la restricción de la raíz? ¿Qué me decía la restricción de la raíz? Bueno, en una hoja, antes de empezar a hacer los ejercicios, yo en una hoja tengo que colocar las 4 restricciones, ¿sí? Las 4 restricciones. La restricción de la raíz me dice mayor o igual a 0. Perfecto, mayor o igual a 0. Pero si está en un denominador, ¿qué me dice el denominador? ¿Puedo dividir por 0? Y no. ¿Se entiende lo que tengo que pensar? ¿Sí o no? Sí, o Sí, sea que serían profe. solamente los mayores a Sí, 0. profe. Exacto, solamente los mayores, porque yo no puedo hacer una división por 0. Bien, perfecto. Ahí Profe. vuelvo, ahí vuelvo. Si alguno se me perdió, les pido por favor, esta es la instancia en donde analizamos todo, y vamos todos juntos, ¿sí? Vamos todos juntos, ¿sí? No se asusten, no tengan miedo de equivocarse. En esta instancia nos podemos equivocar, estamos todos para aprender, ¿sí? Todos juntos vamos a ir aprendiendo. Lo que quiero es que logren analizar, ¿sí? Yo quiero analizar, bueno, ¿qué me conviene más fácil? Y bueno, mira, comienzo con la primera restricción que me está diciendo en el numerador. ¿Qué tengo en el numerador? Primero, tengo una fracción. ¿Qué tengo en el numerador? Un Profe, producto de 2 logaritmos. Sí, disculpe. Quería preguntar, sí. ¿de cuánto quedó el radio en la circunferencia anterior? Ah, en el ejercicio, en el 2. Sí. En el ejercicio 2 vos tenés que sacar, porque es la raíz de 2. Ah, ahí va. Acordate que es raíz de 2. Por eso es que no te da cerca de 1.5. Sácale la raíz. Claro, La claro, raíz de por 2. eso me confundía con la gráfica. Listo, profe. Profe, ahí entonces en el dominio tenemos que poner raíz de 2, está bien que diga 2 nomás. En este caso, ustedes directamente colocan la restricción y nada más. Y listo. Ah, ok. Sí.
Es importante eso también es importante lo que vos me preguntaste recién. ¿Por qué? Porque a veces en la evaluación, como ustedes me lo tienen que enviar, ahí se empiezan a hacer lío en qué coloco en el dominio. Y en el dominio coloca las restricciones. ¿Sí? Coloca las restricciones. Por ahí me resulta complicado acordarme de las restricciones. Bueno, mira, acordate que esta, como tiene que ser. La primera, ¿sí? Como tiene la primera restricción, ¿cuál es? ¿Sí? Y acordate la segunda restricción que dicen que es x cuadrado más y cuadrado tiene que ser mayor o igual a 2. Listo. Coloca ambas restricciones y listo. Bueno, gracias. ¿Alguno se me perdió? ¿Hasta ahí? ¿Podemos pasar con el 3? Profe, Sí. en ¿Hacemos el el 3? parcial... Sí. Ah, disculpe. Sí. En el parcial hace falta ir escribiendo como esta restricción incluye los valores por encima de la recta y igual a menos x, o solo hace falta hacer como las ecuaciones. No, solamente con que vos me hagas las ecuaciones, ya está. Yo lo que te estoy colocando acá es como para que vos te orientes de los pasos a pasos a seguir. Vos en el parcial solamente me colocas las restricciones. Vas a decir restricción 1, por ejemplo, la del primero. Mira, el argumento del primer logaritmo. No hace falta que vos coloques el argumento del primer logaritmo. No, vos solamente vas a decir, bueno, en este caso tengo ¿cuántas restricciones? 3. Tenés 2 logaritmos y una raíz. Bueno, el argumento del primer logaritmo, ¿sí? ¿Cómo tiene que ser logaritmo? Mayor a 0. Bueno, despejo, ¿sí? El argumento del... y bueno, ya esto ya sabemos ya, ¿sí? Yo ya sé que voy a marcar todos los valores de y que están por encima de que de mi recta, ¿sí? De mi menos x, de mi recta negativa. Ahora, después la otra, el segundo. ¿Qué es lo que tengo? Otro logaritmo. Bueno, tengo otro logaritmo. El argumento del logaritmo me dice que tiene que ser mayor a 0. Mayor a 0. Perfecto. Despejo y me está diciendo que y en este caso va a tomar valores que están como por encima o por debajo. Fíjate vos, en este caso, en la restricción, es como que lo das vuelta y vas a decir, toma los valores de y que están por debajo de menos x más 3. ¿Sí? Acomoda esto, lo acomodas bien. Tómalo, acá está, mira, acá está bien acomodadito. Toma los valores de i que son menores, acá no es igual, es menores a ¿qué cosa? A menos x más. ¿Sí? Profe, Bien. en este caso que las dos rectas que tenemos son paralelas, ¿tomaríamos como lo que está entre medio de las rectas que se intersecta después? Claro, pero vos fíjate, vos agarrá, hay muchos que inclusive hasta en el final, porque en el final también se toman estos ejercicios, hay muchos que me hacen lo siguiente, ¿sí? Me toman primero la gráfica del logaritmo, ¿no? Entonces vos haces en un sistema de coordenadas, 0, 0, y me decís, bueno, mira, la gráfica del logaritmo toma los valores de y que son mayores que x, que menos x, y pinta toda la parte de arriba, sin tener en cuenta la recta. Por un lado. La restricción 2. Yo sí sé que te lleva más tiempo, pero lo haces de manera segura. La restricción 2 dice, tómame los valores de i que están por debajo de esa recta. ¿Sí? Entonces pintas toda la parte que está por debajo. ¿Sí? Vamos a la tercera restricción. La tercera restricción, vamos a ver en qué consiste. La tercera restricción me dice, está en una raíz. ¿Sí? Entonces, al estar en una raíz tiene que ser mayor o igual. ¿Sí? Pero ¿qué otra cosa tengo que tener en cuenta? ¿Por qué pongo mayor? Pongo mayor porque no puedo poner igual porque estoy en el denominador. ¿Sí? Entonces eso me impide usar la igualdad porque yo no puedo dividir por 0. Entonces solamente voy a usar la restricción del mayor. No voy a usar el mayor igual. Disculpe, le hago una consulta. Ahí en el caso del denominador, ¿no se podría eliminar la raíz sacando, o sea, factoreando 9? No, ¿por qué? Porque vos acá lo que estás haciendo, yo ya te entendí, lo que vos tenés que hacer en este caso es decir, primero, ¿qué restricción es? ¿Sí? Raíz. Y segundo, esto que vos tenés acá, fíjate que tenés x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? Y el 9,
S9. ¿Qué es S9? El radio. Es el radio. Entonces, cuando vos hagas la gráfica, vos lo único que tenés que hacer, no tenés que eliminar nada, simplemente vas a hacer tu gráfica, ¿sí?, de la circunferencia. Vas a decir que es de radio, ¿cuánto es de radio 3? ¿Sí? Fíjate que no está tomando con líneas de punto, ¿sí? Es el radio, ¿sí? Vas a tomar 3, 3, 3 y 3. Después, como dijo tu compañera, vos ves que por un lado vos tenés la raíz, una de las raíces, esta, ¿sí?, que me dice, tómame los valores de y que sean mayores que menos x. Esta, menos x. Por encima. Después la otra me dice, tómame los valores de y que sean menores. Esta, ¿sí? Que tengo acá, ¿qué cosa? Menos x más 3. ¿Por dónde corta? En 3. Yo ya sé que la ordenada es 3, ¿eh? Entonces, acá yo ya tengo menos x más 3. ¿Sí? Esta es la otra recta. Entonces, por un lado los valores mayores, por otro lado los valores menores. Y por otro lado me dice, tómame la circunferencia, cuyo radio es 3, los valores que son menores. Fíjate lo que te dice acá, menores, todo lo de adentro, menos el borde. Entonces, donde se cruzan, ese es el dominio, este es el dominio. Donde se cruzan las 3 restricciones. ¿Sí? En el parcial, yo puedo agarrar, ¿sí? Profe, no se sale de la circunferencia, ¿no? Vi algo que no me gustó, que ya les digo que Ahí es. abajo no, profe, no sigue, ¿no? Exacto. Exacto. La profe seguía pintando. Ahí está. Tiene que ser adentro de la circunferencia. Y este tampoco me gusta, lo voy a poner bien adentro, porque si no va a generar confusión. Muy bien. Al menos me han logrado entender. Sí, vamos a ver. Marcador, creo que era este. Este me parece. Bueno, no, ese no es. Ese me perdió el marcador acá. Pluma, profe. Ahí está. Bueno, entonces recuerden, ahí está. Miren, hasta ahí nomás. Y está fantástico lo que me dijeron recién. Muy bien. ¿Por qué? Porque la profe iba a seguir marcando. ¿Qué pasa si yo agarro y les marco todo esto? Y digo, es todo. Y ustedes eligen cómo es. Estaría mal. Está mal. ¿Por qué? Porque está perfecto. Vieron que llegamos todos juntos y en común acuerdo llegamos a la restricción de que tomame el dominio, todos los valores que están adentro de la circunferencia, no tengas en cuenta el volumen. Los que están por debajo de la recta, como dijeron ustedes, los que están por debajo de la recta, acá, ¿sí? Por debajo de la recta. Y los que están por encima de la recta y, ¿sí? Los valores de y que son, ¿qué cosa? Mayores que menos x. Los que están por encima de una, por debajo de la otra, y que a su vez cumplan con la condición de que estén adentro de la circunferencia. Está perfecto la aclaración. Está perfecto. ¿Sí? ¿Se va entendiendo lo que tienen que tener en cuenta? Sí, profe. Ah, bien. Estoy intentando leer la cantidad de mensajes que ponían. Bueno, sí, a veces si no los alcanzo a leer a todos, algunos que me active el micrófono porque es tanto que no sé lo que si me están preguntando o no. ¿Se entiende un ejercicio de esto en el parcial BAC? Sí. ¿Les pareció difícil el ejercicio? ¿Pareció difícil esto? No. Miren. No. Y miren, chicos, y aparte fíjense en una cosa, tienen un logaritmo por un logaritmo, y a ustedes les aseguro que ven la palabra logaritmo y se aterrorizan. Y no es así, es fácil. Tienen que ser mayor a 0, y la raíz. Recuerden esto, no se van a querer equivocar, porque acá más de uno va a querer hacer mayor o igual. ¿Sí? Mayor o igual, está bien, la raíz la restricción de la raíz es mayor o igual. Pero al estar en un denominador, sí o sí tiene que usar la mayor. Y descarto aquella que no me sirve, que es la condición de igualdad. ¿Sí? Bien. Perfecto. ¿Vamos a hacer otro? Sí, profe. Disculpe, profe, una pregunta. Sí.
Me quedé trabado en el 3. En la restricción 3. Ah, perfecto. ¿En esta? Profe, es que la restricción 3, si querés, las podés tomar como dos restricciones distintas. ¿En esta de acá? Sí, Claro. profe. En vez de tomarla como dos restricciones distintas, vos tomala, ¿sí? Primero, vos estás analizando qué cosa, la raíz, ¿no? La raíz, que es la restricción tuya, la número 3. Fíjate, porque vos acá tenés restricción 1, vas a tener restricción 2 y vas a tener restricción 3. ¿Sí? Entonces, tu restricción 3 es raíz. Bien, la raíz mayor o igual. Bien, perfecto, mayor o igual. Pero, por defecto, ¿sí? Al estar en el denominador, vos ahí directamente, mira, vos acá podés decir mayor o igual. Pero al estar en el denominador, no puedo, ¿sí? Hacer división por 0. Entonces, por eso la descartas. ¿Sí? Y solamente toma la restricción del mayor. Claro, Más claro. o menos. Lo que me da duda es la forma de despejarlo. Donde siempre tenemos que dejar los términos X e Y del otro lado. Porque, por ejemplo, en el caso de la restricción número 2, despejaban los tres, o sea, despejaban los valores enteros y las X y dejaban la Y de un solo lado. Despejo Y porque es lineal. Vos acordate una cosa, mira, fíjate en esto. Recuerden, chicos, cómo hago para graficar las distintas funciones. Vos acá tenés una gráfica de una función que es de tipo lineal, entonces vos decís despejo a Y porque tenés X más Y mayor a 0, despejas Y, o sea, te sacas a Y, decís que se haya, pasás el X al otro miembro, ¿sí? Eso es lo que estás haciendo, estás despejando Y, ¿sí? Perfecto. Y vos decís Y que es igual a una función de tipo lineal. Bien. Baja el otro argumento que tenés. En este caso da la casualidad que te da una lineal. También podés tener ahí una función, una parábola, por ejemplo. ¿Sí? En este caso, al ser una lineal, también despeja así, ¿sí? Porque está trabajando con lineal. En este caso, cuando vos tenés una raíz, ¿sí? Y al pasar al otro lado de la igualdad, S menos X cuadrado menos Y cuadrado, ¿sí? A vos, medianamente a esta altura, nosotros si decimos X cuadrado más Y cuadrado, ¿sí? Ya nos da la opción de que yo me doy cuenta qué gráfica es. ¿A qué gráfica corresponde si yo tengo X cuadrado más Y cuadrado? Yo no puedo despejar Y cuadrada y dejar del otro lado 9 menos X cuadrado. No, porque para eso nosotros hemos dicho que en estas instancias de calcular el dominio, primero, tengo en cuenta las 4 restricciones. Sí, perfecto. Segundo, tengo en cuenta la gráfica de las distintas funciones que hemos estado viendo. ¿Sí? Si tengo una lineal, si tengo una parábola, si tengo una elipse, si tengo una circunferencia, ¿qué es lo que tengo del otro lado? Profe, en las restricciones más que las cónicas nos vamos a tener, ¿o no? No. Por eso es que estamos haciendo gráfica, por eso lo primero que les dije, analicemos y tenemos que aprender a graficar, son las cónicas. ¿Sí? Una vez que yo ya sé graficar cónicas, bueno, a partir de ahí, ya está. ¿Sí? A partir de ahí ustedes ya, una vez que yo sé, tengo bien en claro cómo grafico las cónicas, ya, y las 4 restricciones, ya está. Ya no tendría ningún tipo de problema. ¿Sí? Repasen, por eso les pido por favor, repasen la gráfica de las restricciones, ¿sí? De la gráfica de las cónicas. ¿Sí? Profe, Bien. Sí. hay ejercicios como el 18, que era uno que pasó por foto en el grupo de WhatsApp, en el cual tiene un logaritmo natural en el denominador. Y eso nos da como una restricción que el logaritmo natural de todo lo que está dentro del argumento sea distinto de 0. ¿Cómo Tiene que podríamos ser hacer? tiene que ser mayor a 0. Claro, tiene que ser más, es verdad. Tiene Pero que ser, además, tiene que ser mayor a 0 porque vos me estás hablando de un argumento en el denominador, ¿no es cierto? En donde el logaritmo en el denominador
primero, es logaritmo, tiene que ser mayor a 0, y otra es, si está en el denominador, sí o sí tiene que ser mayor a 0. Pero si está en el... Una cosa es el argumento que está dentro del logaritmo natural, que ese tiene que ser Exacto. mayor a 0, pero otra Sí, cosa creo que es distinta es el denominador en sí, que es el valor que te da el logaritmo natural. claro, vos Ser distinto podés de 0. tener, sí, ya vamos a hacer ejercicios con denominador, con logaritmo, en donde vos ahí de repente sabés que podés tener de acuerdo al argumento, ¿sí? Claro. Dependiendo de lo que vos tenés como argumento, porque por ejemplo, vos tenés logaritmo de un producto, entonces vos vas a tener, y el logaritmo de un producto, como por ejemplo en este caso, tiene que ser mayor a 0. Mira, acá tengo un claro ejemplo. El argumento de este logaritmo, ¿sí? Tiene que ser mayor a 0, ¿sí? Porque me dice que el argumento del logaritmo es mayor a 0, pero vos ahí adentro tenés un producto. Eso tenés que analizar también, ¿sí? Eso también tenés que analizar. Por ejemplo, ¿cómo hago yo? En este caso tengo un producto. Entonces, ¿cómo hago? Tiene que ser la restricción, ¿se acuerdan cuando hacíamos más por más, y me da mayor a 0? O la otra restricción, menos por menos, ¿cuánto me da? Más. Más. Entonces acá, vos fíjate que tu restricción principal del logaritmo es esta. La del logaritmo. Ahora, eso es lo que te quiero aclarar. Una vez que vos estás analizando el logaritmo, te fijas, ¿qué tengo adentro del logaritmo? ¿Sí? Entonces, dependiendo de lo que vos tengas adentro del logaritmo, vas a poder decir, bueno, acá en este caso tengo más por más, mayor. Vas a tener dos restricciones. Una es más por más. ¿Sí? Que eso te da como. Más por más es más, ¿no? Más. Y la otra restricción, que va a ser esta, menos por menos. Menos por menos, ¿cuánto te da? Más. Más. O sea que cuando vos analizas este ejercicio, que modelo de parcial, lo que vos tenés que analizar es, por un lado, esto, que se cumpla esta condición, y por otro lado, que se cumpla esta condición. Tenés dos condiciones. ¿Sí? ¿Lo hacemos? Perfecto. Y otra duda. Sí. En las inecuaciones, el símbolo distinto de... Nosotros podemos operar igual que un mayor, un menor o un igual, en el que puedes pasar, multiplicar ambos miembros y todo eso de la misma manera, ¿no? Perfecto, claro. Sí, mira, yo creo que es esta la pregunta. ¿Cuándo se da vuelta esto? ¿Cuándo se da vuelta el signo de la desigualdad? No, en el distinto de, en el símbolo que es el igual cruzado. El Podés, distinto. Sí. podés pasar ambos Sí. miembros, todo eso, ningún problema, ¿no? Sí, podés pasar porque estás hablando de una desigualdad. Ujú. Perfecto. Bueno, gracias. Sí, estás hablando, por ejemplo, acá que es mayor a 0, o que sea igual a 0, o que sea distinto de 0. ¿Sí? Ya vamos a ir viendo esas simbologías que son las inecuaciones, se llaman las inecuaciones, y vamos a ver cómo trabajamos con esas desigualdades. ¿Sí? Vemos un ratito, sí. Le quería decir respecto a lo que habían preguntado del logaritmo. Si tuviéramos un logaritmo debajo en el denominador, lo tendríamos que tomar como dos restricciones, ¿no? Porque primero tendríamos la de que el argumento fuera mayor a 0 y luego de que sea simplemente diferente de 1, ¿no? Claro, tengo ejercicio con logaritmo abajo en el denominador, ¿sí? Y vos las restricciones que vas a tener es, por ejemplo, estas que yo te acabo de colocar, esas son las restricciones que vas a tener, en donde una va a estar formada entre 0 y 1 y la otra va a ser formada con mayor que 1. Porque ¿en dónde se hace 0? Mayor o igual a 0. ¿Dónde se hace mayor o igual a 0? ¿Dónde el logaritmo es 0? Cuando el logaritmo es 1. Cuando el logaritmo es 1, muy bien. Ya llego a ese ejercicio. Para que ustedes vean claramente cómo yo, cuando tengo que hacer un tipo de restricción que sea mayor o igual a 1, o cuando tengo que la otra restricción, que es también menos por menos, en donde está entre 0 y 1, entre 0 y 1, ¿sí? No existe para otro. Recordemos siempre la gráfica.
Bien. ¿Vemos este ejercicio? ¿Les parece? ¿Vemos las restricciones que tengo acá? Cuando tengo más por más o menos por menos. Voy a analizar primero la primera restricción cuando ambos son positivos. ¿Sí? Más por más. ¿Yo puedo tener la restricción que diga más por menos? ¿Qué opinan? No, no puede. No, solamente si es el resultado positivo o negativo. Exacto, o sea, solamente si tengo menos por menos porque es más, o cuando tengo más por más porque es más, ¿sí? Yo no te puedo tener más por menos menos, ¿sí? Menos que cero. ¿Existe un logaritmo menos que cero? No, ¿sí? Entonces, bueno, de eso yo ya sé de todas esas restricciones de un producto, yo ya descarto las otras dos porque no me sirven. Me sirve cuando tengo más por más y me sirve la que tengo menos por menos. Tengo que analizar esas dos. Bueno, analizamos la primera, más por más. Entonces, cuando ambos paréntesis son positivos, más y más, tomo la primera, mayor a 0, y se tiene que cumplir la segunda, mayor a 0. Despejo, ¿sí? Y me queda, mire lo que me está quedando. Me dice, tómame los valores de I, que son valores de I, en este caso, estos valores en I, en X. Tómame los valores de I que sean mayores a 2. ¿Sí? Ahí me los está marcando. Toda esta partecita. Y después me dice, y tómame los valores de X, que son como mayores, los de X, mayores que menos 3. O sea, tómame toda esta parte. Tómame toda esta parte, y el otro me decía, tómame esto. ¿Sí o no? Donde se produce la intersección, ¿sí? ¿Dónde se produce la intersección? Donde se produce la intersección de tomame los valores que sean, ¿sí? Mayores que 2 en I, mayor a 2, y que se cumpla también la restricción de los X mayores que menos 3. En esta parte lila es la intersección entre ambos, ahí es donde se cumple con esas dos restricciones. ¿Estamos de acuerdo? Ahí podemos decir, bueno, mira, yo ya tomé para la restricción 1, en este caso le podemos decir R1, restricción 1, se tiene que cumplir la primera condición que I toma valores mayores que 2 y a su vez X toma valores mayores que menos 3. Entonces acá ya tengo la restricción. ¿Queda claro eso? ¿Se Sí, va profe. entendiendo? Sí, profe. Recuerden siempre esto, por favor, porque es lo que ustedes tienen que analizar. Lo que tengo que analizar es qué parte, la intersección entre las dos, ese es el dominio. Perfecto. Vamos a analizar la otra restricción. El segundo caso es cuando tengo menos y menos. Analicemos el menos y menos. Vamos. Analizo el menos y menos. En este caso, ambos tienen que ser negativos para que se pueda cumplir, para que se logre así obtener, ¿sí? Que diga menos por menos es más, ¿sí? Entonces digo, bueno, tomamos la primera restricción, menor, y la otra menor, por eso digo menos por menos. Despejo, ¿sí? ¿Por qué no se da vuelta el signo? Pregunta de parcial. Pregunta de un parcial teórico, ¿no? Yo en el práctico no les voy a preguntar, pero en el teórico. ¿Por qué no se da vuelta el símbolo de la desigualdad? Se mantiene el símbolo de la desigualdad. Porque no se multiplica por nada. Claro, porque acá no tengo un menos 1, por decirle, ¿sí? Si acá tuviese menos 1, yo no puedo dejar esa I a la menos 1. Entonces ahí sí voy a multiplicar por, ¿sí? Voy a multiplicar por menos 1 ambos miembros. Y recuerden que cuando multiplico ambos miembros, ¿eh? No es una parte sí y la otra no. Ambos miembros, y ahí se da vuelta la desigualdad. Bueno, en este caso no hace falta. Entonces el 2 pasa al otro miembro y me queda, tómame los valores de I, ¿sí? Que sean como en este caso. ¿Mayores o menores que 2? Menores que 2. Menores que 2 serían esta parte. Los valores de I menores, acá abajo. ¿Sí? La parte de abajo, esta rosita. ¿Estamos? Estos son los de I menores. Bien, y vamos a la otra restricción. La otra restricción me dice I, los valores de X que sean como menores que menos 3. Y bueno, yo tenía el menos 3 acá, justo acá.
Acá tiene que estar en menos 3. ¿Sí? Entonces me dice, tómame los valores que sean menores que menos 3. Serían todos estos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en donde se produce la intersección entre ambos, en esta partecita es donde yo tengo la restricción. Si ustedes se fijan, ¿cómo tengo en este, cuál sería el dominio? Ahora yo quiero que ustedes me digan, ¿cuál sería el dominio? ¿Cuál sería? Me avivé tarde. ¿Cuál sería el dominio del ejercicio? La intersección entre las dos rectas. O sea, de las dos, no de la intersección de las dos rectas, la intersección de los dos dominios anteriores. ¿Hay intersección? La ¿Hay unión. intersección? Todos los números reales. La Es unión. unión porque ustedes se fijan, yo el primer ejercicio, vean este, y es un consejito que les doy. Ustedes lo hacen como les resulte más fácil. ¿Estamos de acuerdo? Pero el consejito que les doy es, pueden trabajar con la primera intersección y recuerden que la primera intersección, la gráfica era esta parte, ¿se acuerdan? La parte de arriba. La segunda, la intersección, es la parte de acá abajo. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es decir, es la unión de ambas restricciones. ¿Estamos? Es la unión de ambas. ¿Sí? Es esta parte más esta otra. Es la unión de ambas. Eso es el dominio. ¿Sí? Uy, profe, pero no quiero poner así. Bueno, no querés poner así. ¿Sabes cómo podés poner entonces? Pones el dominio de las funciones x e y, ¿sí? Que pertenece a los reales, tal que, y pones y menos 2 por x más 3 mayor a 0. Listo, ya está. ¿Sí? No quiero poner tanto, bueno, pon ese pedacito, porque si vos pones ese pedacito, lo que yo estoy haciendo es analizando las distintas restricciones. Voy a analizar una restricción cuando tengo más y más, y voy a analizar otra restricción cuando tengo menos y menos. Y estas dos que yo desglosé, ¿viene de dónde? Y viene de acá, mira, de esto, del argumento del hogar. Entonces, si vos me pones eso, ya está. Yo ya sé que entendiste. El dominio es aquel par X y Y que pertenece a R2, tal que, y me colocas las restricciones. ¿Sí? En donde el argumento del logaritmo debe ser mayor. Listo. ¿Se entendió? Para que no vengan, o sea, para que no genere ese tema de inseguridad cuando le decimos, bueno, mira el dominio, ustedes van a ver la gráfica, se van a dar cuenta, le van a decir el dominio es la unión de ambas. Bueno, pero no me acuerdo cómo hacía para poner unión de esto. Bueno, coloca solamente la restricción. Y con eso estás diciendo de que el dominio es la unión de ambas gráficas. ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas, chicos? El dominio, a ver qué dice. El dominio podría ser x y y que pertenece a R2, tal que y distinto de 2, x distinto de menos 3. ¿Les parece que eso podría ser el dominio? Profe, perdón por preguntar, capaz yo lo explico, pero no lo entendí. Usted dice que es unión, pero eso no sería todo lo que está azul sumado, todo lo que está en rojo. Claro, es unión, fíjate vos cómo lo haces. Es la unión de, en este caso, ¿cuál sería tu dominio en esta parte del análisis? En esta restricción. Restricción 2. ¿Cuál es el dominio? Acordate del dominio, son los valores de y, estos, mira, en y, los que están por debajo. De 2. ¿Sí? Perfecto. Y son los en x que son menos 3. O sea, en esta parte es esto, ¿no? Esto. Sí. Claro, pero eso no Bien. sería la intersección, que sería lo común que comparte la línea de X con la de Y, con sus restricciones. Claro, en este caso, la intersección, esa partecita de la intersección, es el dominio para esa restricción. Ya te entendí tu pregunta. Esa intersección, esto que vos tenés acá, es la intersección, es lo que se tiene que cumplir para esta restricción, que es la restricción 2. ¿Sí? Unión, ¿qué cosa? La restricción 1.
que la restricción 1 me decía, tómame todos los valores. Ahora se va entendiendo. Esas dos restricciones. Exacto, Yo pensé que se hablaba exacto. solo del segundo caso. Claro, no. Cuando yo hablo de unión, hablo de júntame las dos gráficas. Por eso te digo, sí, está perfecta tu pregunta. Júntame Profe, las dos gráficas. yo también me perdí. O sea, nosotros tenemos o sea, sí. me quedo duda por qué es la unión. O sea. Bien, perfecto. Ahí te digo por qué es unión. Claro, ¿por qué Mira. lo tenemos que hacer con el signo mayor y con el signo menor? Ah, ¿esa es la duda? ¿Por qué lo hago con el signo mayor y con el signo menor? A mí me arrancó la duda desde ahí, no sé, o sea. Bueno. Perfecto. Esto está bueno que tengamos toda esa duda y que lo analicemos acá. ¿Por qué me dice signo mayor? Fíjate vos, el logaritmo tuyo, la restricción, es mayor a 0. ¿Estamos hasta ahí? La restricción, mayor a 0. Sí. Bien. Tengo un producto. Entonces, si vos tenés la primera condición que me está diciendo, mira, la primera condición es mayor a 0. ¿Sí? Es más. Se tiene que cumplir otra condición, ¿sí? Que también tiene que ser mayor a 0. Más por más, ¿sí? Por eso le pongo mayor a 0. Más por más, es mayor a 0. De ahí sale de esta restricción, de más por más es más. Menos por menos, por eso digo menor, y me da el signo más. Porque estoy jugando con las reglas de signo, ¿sí? Estoy trabajando en un producto en donde ambos deben ser positivos para que me cumpla con la restricción del logaritmo que es mayor a 0, y ambos pueden ser negativos, menos por menos, pero menos por menos es más, y para que se me cumpla, que se tiene que cumplir la restricción de mayor a 0. Si no se cumple esta restricción de mayor a 0, no estoy cumpliendo con la restricción del logaritmo. ¿Más o menos? Claro, sí, profe. O sea, nosotros tenemos esas dos restricciones de ahí abajo. Exacto. Pero Entonces, lo primero que analizo, tomo la primera restricción. Esta. Analizamos la primera. Le podés poner, qué sé yo, restricción 1. Restricción 1. La restricción 1 me dice que entre lo que está entre paréntesis, ¿sí? Tiene que ser positivo. Bueno, mayor a 0. Y el otro factor también tiene que ser positivo. Ah, bueno, mayor a 0. Y despejas. ¿Sí? Eso es lo que me dice la primera restricción. Una vez que vos haces esa primera restricción, en donde se tienen que cumplir ambas, ¿sí? El producto de ambas, entonces, ¿qué haces? Haces la gráfica. ¿Sí? Y vos decís, bueno, se tiene que cumplir la primera que dice, tomame valores de I mayores que 2. Bueno, los valores de I mayores que 2 son todos estos que están arriba. ¿Sí? Sin tener en cuenta, ¿qué cosa? La recta, ¿no? Sin tener en cuenta el 2. Después me dice, tomame los valores de X que sean mayores que menos 3. Bueno, mayores que menos 3 son todos estos. Donde se cruzan ambos, o sea, la restricción 1 está dada por, me dicen si estamos bien o no. ¿No sería esta la 1? ¿Sí o no? claro, o sea, la intersección. Pero para mí es la intersección, no la unión. Claro. Espera que ahí quiero ir, ahí quiero volver. Fíjate. En este caso, tu restricción es esa. ¿Sí? Es esa. Sí. Analicemos la otra. Ahora me dice, se tiene que cumplir esta condición. Bueno, en esa condición yo pinto eso que marque. Ahora, vamos a la otra. La otra condición, vamos a ponerle el R2. Vamos a la condición de R2. La condición de R2 a mí me dice que tiene que ser menor y menor para que se cumpla, ¿no? Menos por menos más, habíamos dicho, para que se cumpla con el logaritmo. Bueno, perfecto. Ahora pintemos la R2, la restricción del 2. Me dice, toma los I menores que 2. Los I menores que 2, los que están acá abajo. Estos I. Los menores, ¿no? Después me dice, tómate los X menores que menos 3. O sea, tómate los X desde acá.
¿sí? ¿Dónde tengo la restricción? ¿Dónde está la intersección entre esas dos condiciones? Entonces, la restricción 2 está dada acá. Claro, ahí está, profe, ahora sí entendí. Ahora me dice, ¿cómo es el dominio completo? Y el dominio completo es el mediante el análisis de las dos. Por eso yo le digo unión. Porque vas a tomar, el dominio completo se saca con un tercer gráfico, en donde vas a decir, está formado el dominio completo por el R2 con mi hermoso R1, que era el que estaba acá arriba. ¿Sí? Si yo, al último de todo, ¿cuál es el dominio completo de mi gráfica? Es la unión de este R2 que cumple esta condición, más el R1 que cumplía las otras condiciones. ¿eh? Esto cumplía con la condición 1. Por eso le tengo que poner unión, porque si no yo no puedo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el dominio de esta función? Es la unión de ambas gráficas. ¿Sí? ¿Ahora quedó más claro o no? Sí, profe, gracias. Sí, profe, excelente. Muchas gracias. Perfecto. ¿A alguno le quedó la duda de por qué hago así? Miren que esto es clave, ¿eh? Es clave entender. Porque estoy tomando la restricción 1 con las condiciones 1, pinto arriba, primer cuadrante, tomo la restricción 2 con las características de la restricción 2, pinto en el tercer cuadrante y el dominio es la unión de ¿qué? Es la unión de el primer cuadrante, unión el tercer cuadrante. ¿Por qué se da vuelta la desigualdad? ¿A dónde la di vuelta? O sea, en la primera, las dos uniones, en la primera va para un lado, la desigualdad, y en la segunda va para el otro. Ah, O sea, esta me estás sí, diciendo, ¿esta? Sí. Bueno, miren, esta, perfecto, muy bien. Mira por qué. Porque vos acordate de esto, mira, analicemos. Quiero ir de nuevo. Mira, ¿qué me pedía ahí? Menor y menor, ¿no es cierto? Por eso se da vuelta, porque yo estoy diciendo menor que 0. Esta es menor por esta menor, menos por menos más. Ah, ¿Sí? ok, está bien, profe. Ahora sí, yo digo que es menor a 0, porque la restricción acá es menos por menos por menos más. Profe. Estos tipos de ejercicios, si ustedes se fijan, tenemos que analizar signos, tengo que analizar qué tengo adentro del argumento del logaritmo, si puedo hacer algún cambio o no. Hay varias cosas para analizar. ¿Sí? No es que yo lo hago así, no. Tengo que acordarme primero cómo son las gráficas, cuáles son las restricciones. Y después, si puedo, si tengo, en este caso porque tengo un producto, entonces yo ya sé que más por más es más o menos por menos es más. ¿Sí? Y tengo que analizarlos por ambos caminos, por ambas ramas. Sí. No, profe, esa era una cosa que... Un ejercicio de esto es clave. ¿Un ejercicio de esto en el parcial va? Sí, va. Profe, sí. Una pregunta. En esta restricción, la línea punteada roja no está dentro del dominio, ¿no? No, no está dentro del dominio. No. ¿Por qué? Porque ustedes recuerden, ¿sí? Ni la roja ni la azul. ¿Por qué? Porque me está diciendo menor y mayor. Para que esté adentro, tiene que decir cómo. Tiene que tener esto, miren, tiene que tener el igual. Con el igual se marca la línea. ¿Sí? Punto seguido. Cuando tenés esta punteada, significa que no está tomando el contorno. ¿Sí? Por eso ¿Y por qué no lo está tomando? Porque toma valores mayores o toma valores menores. ¿Sí? ¿Qué me preguntaron? ¿Vamos entendiendo hasta acá, chicos? ¿Está muy complicado? ¿Entendido, profe? No, profe, perfecto. Perfecto. Sigamos. Otra cosa que quiero aclararles. En el profe, dominio. ¿cómo quedaría analíticamente? O sea, Eso es lo que definí. justo eso le iba a decir. Analíticamente, ¿cómo quedaría? No me hago tanto lío, ¿sí? No me hago tanto lío.
¿sí? Analíticamente, ¿cómo queda? Queda que el dominio de la función, abro llave, entre paréntesis, x, y, ¿sí? Que pertenece a R2, tal que, entre paréntesis, ¿sí? Y coloco la restricción, y menos 2, ¿sí? Cierro paréntesis por x más 3 mayor a 0. Tengo esa restricción general, porque las otras son desglose de esa, ¿sí? Entonces yo pongo esa mayor a 0 y ya está. Y me olvidé del problema de analíticamente, porque sé que a veces les cuesta la parte analítica. Entonces colocamos la restricción esa, que es la que se debe cumplir. Profe, ¿Sí? esto es cuando los signos, digamos, en este caso que eran distintos en la multiplicación, y menos 2 por x más 3. En el caso que tengan los dos el mismo signo, por ejemplo, y más 2 por x más 3, no tendría que hacer el desglose digamos, para hacer la intersección. Porque hay un chico, Nicolás creo, que preguntó algo así en el chat. Ya te entendí. Vos me estás preguntando si acá tuviese un y más 2 por un x más 3, ¿así? Claro, ¿Es la pregunta? claro, ahí solamente tengo que hacer la restricción 1. Hay que hacer ambas, me parece ambos casos. Tenés que hacerlas sí o sí ambas, te explico el porqué. Más Vos allá de tenés los que signos hacer que tengan. sí, indistintamente de los signos. ¿Por Ajá. qué? Porque vos vas a estar Sí, es que diciendo además- ese factor por el otro factor, al multiplicarlo, si es más por más o si es menos por menos. Vas a tener que aplicar la regla de sí. ¿Sí? Indistintamente, a vos lo que te está diciendo ese menos 2 o ese más 3, ¿sí? Dependiendo, es a partir de qué vas a evaluar. Eso es lo que te está diciendo ahí. Sí. Pero En el caso de que en vez de logaritmo natural tuviéramos todo bajo una raíz cuadrada, también hacemos el mismo desglose. claro, también. También, ¿sabes por qué? Porque vos al tener la raíz, ¿sí? Raíz cuadrada te dice tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces, cuando vos tenés una raíz, está perfecto lo que preguntó la compañera, ¿eh? Cuando ustedes tienen una raíz, ¿qué condiciones se tienen que cumplir? Si tengo adentro un producto, ¿tiene que ser más por más? ¿O tiene que ser menos por menos? Y me tiene que dar más. Tiene que ser mayor. ¿Sí? Está perfecto. Bien. ¿Les gustó este tipo de ejercicios o no? Está bueno, profe. Sí, profe. Está bueno como para pensar, chicos. Bueno, vamos a este otro. ¿Qué pasó? Sí, obvio que sí, Martín. Más vale, ustedes ahora lo que yo quiero con esto es que entendamos cuál es el razonamiento. ¿Sí? Una vez que yo entiendo cuál es el razonamiento, ya después los ejercicios, bueno, algunos me irán a costar un poquito más, otros un poquito menos, los vamos a ir haciendo, ¿sí? Lo importante también es que ustedes se vayan ayudando, ¿sí? Está bueno eso, ¿sí? Esto lo subo hoy se lo subo para que ya lo tengan, ¿sí? Así tienen el PDF con la guía de ejercicio. Lo subo hoy para que practiquen. Bueno, este ejercicio, dentro de todo, ustedes me van a decir que es un chiste, y sí, ¿Qué pasó? Tengan cuidado con los micrófonos, se activó un micrófono. Bueno, vamos al otro, miren este. Ejercicios, ¿de qué tipo van a tener? Van a tener ejercicios con logaritmo, van a tener ejercicios con raíz, van a tener ejercicios con arcoseno, arcocoseno, con seno, ¿sí? Con las 4 restricciones que les he dado, ¿sí? Con esas 4 restricciones. Bueno, en este caso me dice z que es igual al logaritmo de 2x más y. Perfecto, 2x más y, genial. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, despejamos y me dice, toma los valores, ¿sí? El dominio está dado por todos los valores de y, que es mayor a qué cosa? A esa recta que tengo yo ahí, de menos 2x, que es decreciente. Listo, genial. Profe, ¿Sí? ¿es Entonces, R cuadrado siempre? ¿Los reales de cuadrado?
En este caso estamos trabajando con R cuadrado. Sí, en este caso estamos trabajando con R cuadrado. Fíjense en la otra opción. ¿Sí? Ya te entendí. En este caso, y los ejercicios que tomamos en el parcial también, con R cuadrado. Vos me estás preguntando de repente porque podés tener en función de Z, X, Y, Z, en R3. Bien, vamos a ver este otro, miren. Me dan el ejercicio, ¿qué tengo que tener en cuenta? ¿Vieron que les dije? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Bueno, ¿cuál es, sí? ¿Cuál es la restricción fundamental? Bueno, la restricción que tengo es la del logaritmo. Restricción del logaritmo. ¿Qué tengo adentro del logaritmo? Y adentro del logaritmo tengo una parábola, ¿sí? Que me dice menos x cuadrado. Si a mí me dice menos x cuadrado, fíjense en que el coeficiente principal es negativo. Yo no quiero a esta altura del partido, y más de uno me manda la resolución, ¿sí? Con una parábola positiva, ¿sí? En este caso, coeficiente principal negativo, ramas van hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? Y se grafica en función de qué eje, del eje Y, ¿sí? Porque digo Y, que es igual a, y en este caso es mayor a menos x cuadrado. Por eso la clase pasada practicamos gráfica, ¿sí? Entonces me dice x punto y coma Y, pertenece a R2, tal que, y coloco la restricción. Listo, coloco la restricción. Este estaba muy fácil a la par de lo que hemos venido. En este caso, fíjense en lo que pasa acá. ¿Sí? En este caso yo tengo ¿cuánto? Tengo dos restricciones porque tengo dos raíces. ¿Sí? Si ustedes se fijan y lo analizamos, tengo una raíz, ambas raíces son pares de índice par. ¿Sí? O es cuadrado y cuadrado, entonces debe ser mayor o igual a 0. ¿Sí? Entonces ustedes hacen el despeje y listo. ¿Sí? En este caso lo tomamos como gráficas en X, ¿sí? A pesar de que ustedes ahí tienen como el Z cuadrado. Eso por ahí puede generar un poco de confusión. Entonces, cuando ustedes despejan, ¿sí? Me dicen, bueno, tómame los valores, porque lo hicimos en la gráfica en X. Tómame los valores comprendidos entre, por un lado, los valores que sean mayores o iguales que 3. Fíjense en que está tomando los valores mayores, ¿sí? O iguales que 3, ¿sí? Esta parte, mayores o iguales, o sea, toma todos los valores, mayor o igual a 3. Por otro lado, los valores menores o iguales que menos 3, menor o igual, ¿sí? Los menores a 3, menor o igual, ¿qué significa? Que está tomando la línea. Y los mayores o iguales, significa que está tomando la línea. Y por otro lado tenéis esta otra restricción, ¿sí? Que está dada en función de Y. En este caso, la restricción en función de Y me dice, tómame los valores que sean como mayores o iguales, ¿sí? Que 1, mayor o igual, y tómame los Y, acá, ¿sí? Tomo los Y, que son, fíjense en la restricción, Y, por un lado los menores que 1, y por otro lado los Y mayores que menos 1. ¿Sí? Serían donde se cruzan las intersecciones, en este caso, ¿sí? Donde se cruzan, esto no se ve nada, acá, ¿sí? Donde se cruzan, es donde tengo el dominio de la función. Son todos los valores mayores a 3 y que está comprendido entre 1 y menos 1, y los valores menores que menos 3, comprendido entre 1 y menos 1. ¿Sí? Este también, este está simple, no está complejo. ¿Sí? ¿Qué tengo que analizar? Y bueno, fíjate, tomarle un valor absoluto y decir, bueno, voy a tomar el valor, lo que sí acá le voy a aclarar, en vez de ponerle Z, le voy a poner X, para que no se confundan, ¿sí? Porque si no puede generar ese ruido y esa confusión. Es decirme, profe, porque aunque ustedes si trabajan en R2, X e Y, no debería generar confusión porque lo estoy llevando a un sistema de coordenado. En este caso, en vez de ser X e Y, va a ser YZ. ¿Sí? Lo llevo a un plano de R2. ¿Sí? Eso no habría ningún problema porque lo estoy ya graficando en un plano de R2.
Bueno, digamos, no tiene ni siquiera sentido para analizar. ¿Por qué? Porque, bueno, me dan el ejercicio, obviamente en el parcial no les voy a dar un ejercicio donde no tengan, donde digamos el dominio es todo lo real. ¿Sí? ¿Por qué no tiene restricción? Bueno, no tiene restricción porque no tiene logaritmo, porque no tiene arcoseno ni arcocoseno, porque no tiene raíz y porque no está ahí nada en el denominador. Claro, no, Uriel, esto sería un chiste. Yo no te puedo dar algo en donde decir, más, te puedo dar esto, Uriel, y me vas a decir, profe, ¿y qué te grafico? O sea, y bueno, y ahí hasta puede generar hasta confusión de querer hacer alguna gráfica que no, nada que ver. ¿Sí? Bueno. En este caso, ¿sí? En este caso, estoy, ¿sí? Z que es igual, bueno, me dan la función, tengo una raíz que está una raíz que a su vez adentro tiene algo, que no sabemos qué tiene. ¿Sí? Ya vamos a ver qué tiene. Entonces, me dan la raíz tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces, como me dice la raíz mayor o igual a 0, ese menos 9 pasa al otro lado. Por favor, quiero aclarar algo, ¿sí? Que fue lo que preguntaron al comienzo. Tienen toda la idea de querer poner menos 3 al cuadrado y querer simplificar con la raíz. No, lo que yo tengo que hacer con eso es extraigo esa función, la saco de la raíz, analizo el signo y me fijo qué gráfica corresponde, qué función es, si corresponde a una circunferencia, si corresponde a una elipse, qué tipo de gráfica es. ¿Sí? Bueno, ya a esta altura del partido ya todos sabemos que parte de 0, 0 porque no tiene desplazamiento y porque el 9S, ¿sí? Es un 3 al cuadrado, entonces significa que es de radio 3. ¿Sí? Entonces acá tendría que decir 3, 3, 3 y 3. ¿Sí? En meta diciendo, tómame todos los valores mayores que qué cosa. Los valores que están mayores o iguales que el radio. Por eso toma el radio en sí y todo lo que está por afuera del radio. Claro, si ustedes dejan el 9 ahí, el 9S que ustedes dejan ahí, es mi R al cuadrado, es el radio, ¿sí? Entonces, si ustedes a esto agarran y dicen, bueno, mira, y el radio, el radio es 3, yo sí o sí lo tengo que sacar de las raíces. ¿Por qué? Porque acá lo estoy analizando, ¿sí? Estoy contestando las preguntas que me están haciendo, estoy analizando esa raíz. Entonces sí o sí lo tengo que sacar de la raíz, ¿sí? Y digo, bueno, uso la restricción para sacarlo. Una vez que yo hago eso, ¿sí? El radio es ese 9 que ustedes pasan al otro miembro, que es 9, eso es R al cuadrado, ¿sí? De ahí puedo hacer la gráfica. ¿Complicado hasta acá, chicos? ¿Se me perdieron? ¿Complicado? ¿No? ¿Se entendió? ¿No se entendió nada? ¿Se va entendiendo, Sol? Todo bien, profe. Bien, perfecto. Creo que se entiende todo, profe. Se entiende, profe. ¿Se va entendiendo a la hora de analizar cómo tengo que ir analizando paso a paso todo? ¿Sí? Bien, perfecto. Profe, con lo único que tengo dudas con el apunte, o sea, con la guía de ejercicios. ¿De dónde podemos conseguir la que usted pasó? O usamos, no sé, no sé si veo esa que yo pasé virtual, que había, creo que la habían usado en el 2K7 el año pasado. Podemos usar esa, no sé. Bueno, miren, yo les voy a ir pasando ejercicios, ¿sí? De la guía que tengo con el profe arcidiácono Mancilla, ¿sí? Que nosotros utilizamos esa guía, que es la de arcidiácono Mancilla y la profe Leticia Constable, ¿sí? Que la uso en los dos cursos, ¿sí? Les voy a ir pasando ejercicios, ustedes no se preocupen, yo les voy a ir pasando ejercicios, voy a decir, hagan esto, ¿por qué? Porque no es que nos vamos a basar en una única guía, ¿sí? Esa es la característica. No nos basamos en una sola guía, ¿sí? También tenemos ejercicios del ingeniero Ayasa, ¿sí? De los otros cursos. Entonces, recuerden que ahora, a diferencia, esto también recálquenle al profe Fuji, que ahora la materia nuestra análisis 2 se ha
unificado, ¿sí? Sea unificado. ¿Qué les quiero decir con esto? Que ustedes antes, ¿sí? Hará 2 años, 3 años, ustedes veían análisis 1, ¿sí? Unos determinados temas. Por eso es que te digo que no solamente voy a usar la guía de Arcidiácono, ¿sí? Y de Leticia Constable. ¿Por qué? Porque era una guía que estaba exclusiva para la gente del sistema, ¿sí? Ahora, con eso de que la materia está unificada como análisis 1, lo que hacemos es, vamos a utilizar una recopilación de distintos ejercicios, de distintas guías, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora vos, ya sea que estás estudiando sistema, ya sea que estás estudiando industrial, electrónica, mecánica, ¿sí? La carrera química, la carrera que vos estás estudiando, análisis 1 es unificado, ven todos los mismos contenidos, y análisis 2 está unificada y ven los mismos contenidos. Ahora ustedes en sistema van contenidos que antes no veían y que por eso no están en esa guía, ¿sí? ¿Se entiende? Por eso yo les voy a ir pasando ejercicio. Ustedes tranquilos, yo les voy a ir pasando ejercicio. Yo creo que ustedes también tienen el libro de Venturini, el uno verde, de análisis 2, que también tiene varios ejercicios para hacer y varios ejercicios resueltos, ¿sí? Me parece que eso ustedes lo pasaron, que tenían el de Venturini y el verde. Sí, profe, ¿Sí o no? lo tenemos ese. Sí, profe, lo tenemos. Perfecto, ese tiene varios ejercicios. Entonces vuelvo a recalcar, ahora análisis 2 está unificada. ¿Qué quiere decir? Que van a haber temas que antes no se veían y por lo tanto si yo utilizo guías exclusivas de sistema, van a haber temas en donde, por ejemplo, integrales curvilíneas en sistema no lo veíamos, ¿sí? Bueno, tenemos, sí, hay varios temas que no se veían en sistema y que sí se veían en las otras especialidades. Ahora todos deben ver todo. Y cuando se rinde el final, se rinde, ¿sí? Con el programa completo. Supongamos que nos queda algún tema que ustedes no han visto, ya sea en el teórico o en el práctico, cuando se rinde el final, se rinde con programa completo. ¿Sí? Bien. Perfecto. Bien, hace unos años no se los daba porque la materia no estaba unificada. Entonces, por un lado era toda la cátedra de sistema y sistema veía análisis 2, ¿sí? Con ciertos temas que consideraban fundamentales, y el resto focalizaba mucho en integrales, ¿sí? Cosa que nosotros en sistema antes ¿sí? Veíamos integrales dobles, integrales triples, pero no, por ejemplo, las curvilíneas, ¿sí? Por ejemplo, le estoy dando una idea, ¿sí? Un tema. Cosa que ahora, al estar unificado, se tiene que ver todo el programa, ¿sí? Recuérdenle en esto también al profe del teórico. Bueno, listo. Bien, no tengo idea qué hora es porque no sé. ¿Estamos en hora o puedo hacer otro más? Le quedan 4 minutos, profe, pero Ya tenemos arranca la otra clase clase, ahora. profe. Y Claro, faltan arranca para 11:20. la otra ¿no? profe. Profe, Ya ¿puede arranca ser? la que otra está- clase. Sí, Lo ahora tenemos que arranca está la haciendo, otra. profe. Bueno, escuchen esto. Miren lo que vamos a hacer. Todos estos ejercicios son ejercicios de parcial. La idea es la siguiente. Les mando este PDF con todos los ejercicios. Lo que hemos estado viendo. Fíjense en este, qué hermoso. Este está hermoso. Acá la pregunta era, ¿qué hago con el arcoseno? ¿Cuál es la restricción del arcoseno? 3 menos 1 y 1. El argumento, ¿sí? Por un lado. ¿Sí? Por otro lado, tengo la restricción de la raíz. Bueno, la restricción de la raíz. ¿Sí? Trabajan con esto. ¿Ven que no es difícil? Una vez que hacen esto, ¿qué tienen que hacer? Bueno, hacen lo siguiente. Van a agarrar y van a seleccionar qué parte corresponde, ¿sí? Con la restricción 1, con la restricción 2, y en donde se cumplan, ¿sí? La restricción 1 y la restricción 2, ¿sí? Eso va a pasar a ser, ¿qué cosa? El dominio, donde se cumplan ambas restricciones. Sí, si es que ustedes logran encontrar donde se cumplen ambas restricciones. En caso de que ustedes ven que no se cumplen ambas restricciones, ponemos ¿qué cosa? Unión. ¿Sí? Bien. Miren, acá tengo uno hermoso con raíz, para que lo vean, lo veo rapidito, para que después puedan ir al otro curso.
Tengo uno con raíz, tiene las restricciones, miren qué hermoso. En caso de que haya dudas, me avisan, ¿eh? Bien, y les mando, bueno, este es con arco coseno, bueno, este ya lo vimos, y miren este con una raíz, con un logaritmo adentro. Este lo tomé el año pasado. Quiero que analicen, ¿sí? Poner el foco en el 15, no, obviamente no les voy a tomar el parcial igual, pero para que quiero que lo analicen, cuáles son las restricciones que se deben cumplir. ¿Sí? Si nosotros entendemos el análisis de la restricción, ya está. ¿Sí? Cómo se obtiene el dominio, cómo se obtiene el logaritmo acá cuando tengo una parábola, ¿sí? Con una, miren en este caso. Miren esta. Esto ya los dejo. Miren acá. Tengo una parábola con una elipse. Fíjense en cómo grafico la elipse. Fíjense en cuál sería ese 2 y cuál sería ese 1. Este está fantástico. ¿Sí? Bien. Sí, escucho. ¿Estos ejercicios los vemos en la clase que viene o eso lo tenemos que ver por nuestra cuenta? Le pido por favor, el que lo puede ir viendo, lo ve. Nosotros la clase que viene, si quieren, arranco con los últimos, estos últimos 3. Pero quiero que ustedes lo vean. Ya arrancó la otra ¿Sí? clase, profe. Me toca ir. Tome presente. Bueno, Profe, ¿podría, me olvidé. no sé si habrá un ejercicio con el logaritmo natural de denominador? No sé si lo podría pasar si es que tiene. Nos vemos. Profe. Miren. Chao, chicos. Fíjense, miren, Profe. les muestro. Chao. Tengo ¿cómo se logaritmo en el diferencia? numerador, logaritmo en el numerador, coseno, arcoseno. Bien, si no les busco alguno con logaritmo, tengo logaritmo en el numerador y logaritmo en el numerador. ¿Sí? Miren, tengo